Episodio número 3109. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la santa palabra de Dios. Y en esta ocasión lo hacemos en la lección número 6, entendiendo el sacrificio. En el marco de este segundo trimestre del año para los meses de abril, mayo y junio, alusiones, imágenes y símbolos. ¿Cómo estudiar la profecía bíblica? La semana pasada escuchamos la magistral exposición de la lección número 5, Las Naciones, segunda parte, a cargo de nuestro hermano Omar Medina y su asesor teológico. Esta semana, su servidor, estaré junto a nuestro asesor teológico, el doctor y pastor Franklin Martí, quien va a enviar 3 poderosos comentarios en esta lección número 6, titulada Entendiendo el Sacrificio, con el texto a memorizar de Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 9. La verdad es que esta lección promete ser una lección increíble, sin precedentes, porque vamos a estar hablando de lo más importante, el sacrificio de Cristo hecho por cada uno de nosotros. Y precisamente la lección de hoy, sacrificios inútiles, eso será para la parte del domingo, pero siempre hacemos la introducción del sábado. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, audios de bendición con Omar Medina y también el número de teléfono de su servidor para que puedan contactarme directamente. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el maestro y cada uno de nosotros los alumnos que podamos poner en práctica lo aprendido. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando Jesús vino a él, Juan el Bautista declaró: este es el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29. Esa era una referencia inequívoca a los sacrificios que simbolizaban la muerte sustitutoria de Cristo en favor de la humanidad. El tema del sacrificio animal recorre toda la Biblia como un hilo escarlata y desempeña un papel central en la gran escena del trono de Dios de Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. El hecho de que Jesús sea simbolizado como un cordero inmolado en esta escena crucial de Apocalipsis capítulo 5 versículo 6 es una clave importante para comprender todo el episodio profético. Esta semana veremos algunos temas relacionados con el sacrificio y que formaban parte de nuestra comprensión de Jesús, el Cordero inmolado, el claro protagonista de la escena de la sala del trono. Él es reconocido como el único digno, lo que destaca la obra del Señor, prefigurada por el sistema sacrificial del santuario terrenal como un Dios de amor infinito
que estuvo dispuesto al sacrificio supremo, un acto en el que nosotros y las demás inteligencias del universo nos maravillaremos por la eternidad. Escuche clarito que dijeron amén. La verdad es que con una escena como esta, con un cuadro como el que se está describiendo, no hay forma de agradecerle a Cristo todo lo que ha hecho por nosotros. Y así damos inicio a la parte propiamente para el domingo titulada Sacrificios inútiles. Contrastar dos ideas puede resultar muy instructivo. Por ejemplo, se puede aprender mucho acerca de la perspectiva bíblica del sacrificio al observar los momentos en los que Dios rechazó los sacrificios de su pueblo. A continuación se nos invita a leer Isaías capítulo 1, versículos 2 al 15. Isaías capítulo 1, versículos 2 al 15. Luego Isaías capítulo 56, versículos 6 y 7. Isaías 56, 6 y 7. Y por último, en este orden de ideas, Salmo capítulo 51, versículo 17. Salmo 51, 17, para responder a la pregunta, ¿qué lecciones importantes enseñan estos textos acerca del sacrificio? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Y primero lo hacemos en el libro de Isaías, capítulo 1, versículos 2 al 15. Oíd, cielos, y escucha tú, oh tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay cosa en él, cosa sana, sino hinchazón, herida y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestras tierras delante de vosotros, comida por extranjeros y asoladas como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no os hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé mi rostro, mis ojos, asimismo cuando multipliquéis la oración. Yo no iré, llenas están de sangre vuestras manos. Ahí está lo que dice Isaías capítulo 1, versículos 2 al 15. Ahora veamos
lo que dice Isaías capítulo 56, versículos 6 y 7. Isaías capítulo 56, versículos 6 y 7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahí está lo que dice Isaías capítulo 56, versículos 6 y 7. Ahora veamos Salmo capítulo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Ahí está lo que dice Salmo capítulo 51 y el versículo 17. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué nos enseñan o qué lecciones importantes enseñan estos textos acerca del sacrificio? Sobre esta pregunta aquí escribí: enseñan que Dios no acepta sacrificios vacíos, sino aquellos ofrecidos con un corazón rendido. Caín actuó por autosuficiencia, Abel por obediencia. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y es que es sumamente interesante el hecho de que Dios no acepta sacrificios vacíos. Entiéndase, solamente el objeto, el bien que se está ofreciendo en sacrificio. A Dios lo que le interesa es que tú entregues tu corazón. Y obviamente, si entregas tu corazón, no estará de más que cualquier ayuda que necesite la causa del Señor, tú la hagas para la honra y la gloria de Dios. Y precisamente este trágico episodio de la historia de Israel no fue la primera ocasión en que Dios rechazó un sacrificio. Algo similar ocurrió cerca del comienzo de la historia de la salvación, cuando el sacrificio de Abel fue aprobado y aceptado por Dios, a diferencia del de Caín. Este incidente nos brinda la oportunidad de contrastar los sacrificios que son aceptables con los que no lo son. Y es sumamente interesante porque cada día usted y yo le damos algún sacrificio al Señor o simplemente estamos llamados a hacerlo. Pero qué bueno es saber que el Señor instruye de cómo Él quiere su ofrenda, cómo Él quiere que le adoremos, y definitivamente Él orienta y bendice a cada dador alegre. A propósito, estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien para hoy tiene como título ¿Y qué del que ofrece? Bienvenido, pastor y profesor. Cuando en el libro de Isaías Dios habla de lo hastiado que estaba por las ofrendas que los hijos de Israel les estaban trayendo, hay que tomar en consideración que el problema no estaba per se en las ofrendas, sino en los oferentes, es decir, en los que traían la ofrenda al templo. Es que Dios mira la actitud del que ofrece. Si la actitud del que ofrece es negativa, su ofrenda es inútil. El problema no está en la inutilidad de la ofrenda. El problema está en la inutilidad del que ofrece. El que ofrece está ofreciendo de forma inadecuada. No está pensando en glorificar a Dios. Está pensando en glorificarse a sí mismo. Por esto, la ofrenda de Caín no fue vista de forma agradable.
su actitud no era correcta. Por esto, los judíos, cuando guardaban el sábado, no eran aceptados delante de Dios, porque su actitud no era correcta. Hoy en día, si nosotros ofrecemos al Señor nuestro dinero, si vamos al templo el sábado, si hacemos por el Señor lo que haya que hacer, pero nuestra actitud no es correcta, entonces nuestra ofrenda, nuestra adoración, lo que sea que hagamos, es inútil. No porque sea malo dar ofrenda, no porque sea malo ir el sábado a la iglesia, no porque sea malo lo que hacemos al Señor, sino por la actitud que tenemos. Recordemos lo que Jesús dijo en Marcos 12:44, refiriéndose a la viuda pobre. Mientras Jesús veía todos los que daban en el templo, con abundancia, en abundancia, mucho dinero, Jesús dijo que ellos daban de lo que les sobraba. Pero esta viuda dio de su pobreza todo lo que tenía. Mientras aquellos daban para ser vistos, para ser alabados, esta viuda dio para la gloria de Dios. Este es el asunto. ¿Cómo damos? ¿Cómo ofrecemos? ¿Cuál es nuestra actitud? Por lo tanto, lo que hagamos para el Señor no va a depender de lo que hagamos, sino de quiénes somos nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud al hacer lo que hacemos para Dios? Poderoso, gloria sea nuestro Dios. Ustedes ven, el mensaje del pastor Franklin Martí hoy nos conforta y nos confronta de paso con una verdad crucial. Es que Dios no solo observa lo que le ofrecemos, sino la actitud con la que lo ofrecemos. No se trata simplemente del sacrificio, como bien él señaló, sino del corazón del ofrendante. En Isaías capítulo 1 vemos a un pueblo que cumplía los rituales, pero cuya vida estaba lejos de Dios. Así también hoy podemos caer en el error de presentar adoración externa mientras vivimos desconectados de la voluntad divina. Dios definitivamente no acepta sacrificios vacíos, busca corazones rendidos, así como dijo el doctor. Y obviamente este llamado nos invita a una profunda introspección espiritual para hacernos la pregunta: ¿qué sentido tiene ofrecer si lo que hacemos lo hacemos con orgullo, con hipocresía o de manera automática, rutinaria? Definitivamente, el verdadero sacrificio que Dios aprueba es un espíritu quebrantado y un corazón contrito, tal y como dice Salmo capítulo 51, versículo 17. Antes de traer nuestra adoración, examinemos si nuestra vida está alineada con la justicia de Cristo, porque más que la ofrenda, Dios quiere aceptar el oferente. Gloria sea nuestro Dios. 1000 veces, gloria a Dios. Y es que en el tiempo de Isaías, Israel cumplía con la práctica religiosa de una manera superficial, como mismo lo están haciendo o lo estamos haciendo los cristianos de hoy, de todas las denominaciones. No estamos hablando solamente de la iglesia adventista. Y de esa manera, entonces, marcando casillas como si fueran tareas mínimas para apaciguar a Dios. No, mientras vivían a su antojo, ellos hacían lo que le daba la gana y simplemente trataban de aplacar, dizque la ira de Dios. No, eso no funciona así. Sus sacrificios estaban centrados en sí mismos, mientras y de manera igual
estaba también Caín, que no reflejaba una actitud de entrega y sumisión a Dios. Ustedes recuerdan lo que la Biblia enseña acerca de esto y cómo finalmente cae su semblante y definitivamente ya ahí acaba todo. Y es así como hoy en día también podemos caer en este error. Ese es el mismo espíritu de autosuficiencia que anima a los reinos de este mundo. Ustedes no se dan cuenta. Caín vivía a su antojo mientras ofrecía a Dios rituales vacíos, realizados bajo sus propios términos. Es como el que va al doctor y le dice al doctor cómo sanarlo. Pues si usted sabe tanto, no vaya al doctor, usted mismo sánese. Entonces, esto es lo que sucede, que mucha gente quiere mandar a Dios, quieren juzgar a Dios y decirle a Dios cómo Él debe ser Dios para ellos, cuando no es así, no funciona así. Funciona que Dios es Dios, por encima del ser humano, por encima de nuestra comprensión. Él es soberano y Él sabe por qué permite las cosas. Él tiene un propósito, es el bien mayor que Él está buscando. Y en ese bien mayor no está detrás de hacernos sufrir nunca en la vida. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y es razonable pensar que de esa manera Caín veía a Dios como un obstáculo para seguir su propio camino, aunque lo temía lo suficiente como para cumplir con lo mínimo requerido, obviamente. Pero por el contrario, Abel ofreció lo mejor que tenía, la ofrenda de Abel y no la de Caín, el sacrificio que Dios había pedido, el que representaba la promesa de Dios, habiendo hecho de ese Mesías venidero un ejemplo y también señalaba hacia el acto salvador de Cristo en el Calvario. A continuación se comparte una cita del libro Historia de los Patriarcas y Profetas dentro del capítulo 5, Caín y Abel probados. Noten lo que dice esta poderosa cita. Abel comprendía los grandes principios de la redención, veía que era pecador y que el pecado y su pena de muerte se interponían entre su alma y la comunión con Dios. Trajo la víctima inmolada, la vida sacrificada, y así reconoció las demandas de la ley que había sido quebrantada. En la sangre derramada contempló el futuro sacrificio, a Cristo muriendo en la cruz del Calvario, y al confiar en la expiación que iba a realizarse allí, obtuvo un testimonio de que era justo y de que su ofrenda había sido aceptada. Del libro Historia de los Patriarcas y Profetas, dentro del capítulo 5, Caín y Abel probados. Y con una cita como esa, la verdad es que tenemos que comentar mínimamente el hecho de que realmente hay principios de la redención encapsulados en ese sacrificio del Cordero, en esos sacrificios que ellos tenían que hacer. Así que definitivamente no podía una pera representar el sacrificio de Cristo, claro que no. No lo podía hacer un mango, una piña, ninguna fruta, ningún vegetal. El sacrificio de Cristo era mejor representado por el Cordero, porque Cristo no abrió su boca. Como Cordero fue llevado al matadero. La verdad es que no hay forma de nosotros agradecer lo mucho que Cristo hizo por nosotros. A continuación se hacen las preguntas finales. Primero, ¿qué importante es de simplemente cumplir con los ritos religiosos sin un verdadero compromiso con Dios? Y también, ¿cómo podemos experimentar lo que significa depender totalmente de la muerte de Jesús como nuestra única esperanza de salvación?
Sobre esta pregunta aquí escribí: ¿debemos confiar plenamente en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, no en nuestras obras o rituales? Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Sumamente interesante todo esto de que Cristo Jesús vino a hacer un sacrificio completo, un sacrificio sin mancha, sin mácula, pero sobre todo que la ofrenda de Caín y Abel pudieron representar lo que hoy en día se vive: adoradores que le dan a Dios en espíritu, en verdad, lo que Él pide, mientras otros simplemente hacen lo que les conviene o los que les gusta. Debemos hacer lo que diga la santa palabra de Dios. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido sacrificios inútiles, este título sumamente interesante que tiene que ver con sacrificios que Dios no aceptaba, porque si la gente no vivía lo que predicaba, era simplemente un címbalo que resuena, era algo que no tenía sentido. Pero qué bueno es saber que en Cristo somos más que vencedores y que si aceptamos el sacrificio de Cristo, no necesitamos llevar más sacrificios. Ya Cristo pagó la deuda, y por eso les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias por pagar la deuda. Gracias, Señor, por todo lo que haces. No tenemos cómo agradecerte, oh Padre, el gran sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Ayúdanos a agradecerlo con una vida consecuente y con una consagración plena en ti. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este lunes 5 de mayo, sangre de toros y de machos cabríos. En el marco de esta lección número 6, entendiendo el sacrificio, con el texto a memorizar de Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 9. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 484-838-8989, 484-838-8989, y también al correo electrónico omarmedina113@me.com, omarmedina113@me.com. También pueden llamar a su servidor al 484-599-2831, 484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.